Muy buenas tardes. En el marco del programa de capacitación permanente de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, a través de la Subsecretaría de Turismo Municipal, damos inicio a este encuentro virtual en esta tarde del miércoles. Como todos los miércoles, a partir de las 19 horas, nos encontramos en este encuentro virtual con el objeto de desarrollar diferentes temas vinculados a la historia y al patrimonio cultural de nuestra ciudad. En esta oportunidad lo hacemos en el contexto de una fecha muy significativa para los correntinos, como es el Día de San Juan Bautista, patrono tradicional de nuestra ciudad. San Juan Bautista fue elegido por el fundador, el licenciado don Juan Torres de Vera y Aragón, como patrono de nuestra ciudad en cumplimiento de la Real Ordenanza de Felipe II de 1573, que establecía el protocolo para la fundación de las ciudades españolas a lo largo de los territorios del imperio. En este protocolo estaba establecido que cada una de las ciudades debía ser fundada bajo la advocación de un santo patrón. Y en cumplimiento de ese ceremonial, el licenciado Torres de Vera y Aragón eligió a su onomástico, el santo de su nombre, San Juan Bautista, como patrono de la fundación de nuestra ciudad. Desde entonces y hasta nuestros días, San Juan Bautista es el patrono tradicional de nuestra ciudad, y podemos hacer referencia a las fiestas en tiempos de la colonia, que están profusamente descritas en las actas capitulares del Cabildo de Corrientes, donde se celebraba ya en tiempos de la colonia con grandes fastos la fiesta de nuestro patrono tradicional y patrono jurado de la ciudad. Las antiguas costumbres de San Juan Bautista ya se celebraban en tiempos de la colonia y hasta hoy han perdurado, perviven en nuestra sociedad de hoy esas costumbres tan españolas y tan medievales que hasta hoy seguimos celebrando. Hoy hemos invitado al arquitecto Miguel Ángel Riera para hablar de monumentos y entornos urbanos, su trascendencia en el espacio público de nuestra ciudad. Quiero invitar para hacer la presentación de esta conferencia hoy, la apertura, las palabras de apertura van a estar a cargo del contador Juan Esteban Maldonado Llona, secretario de Turismo, Cultura y Deportes del municipio. Juane, querido, está en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Alexis, querido. ¿Cómo andás? Un saludo grande a todos los presentes. Miguel Riera, muchas gracias por tu tiempo para participar en esta instancia de capacitación permanente que se viene realizando de la Subsecretaría de Turismo de la ciudad, y que la verdad que se generan unos espacios muy buenos para poder seguir compartiendo, para poder seguir adentrándonos en lo que es nuestra cultura, nuestra ciudad, en este caso también que podamos hablar de monumentos y entornos urbanos, que son lugares que habitualmente compartimos, habitualmente pasamos, habitualmente estamos como ciudadanos y vecinos de la ciudad, y es importante que podamos detenernos para poder conversar también en la vorágine de los días de cada uno, para que podamos conversar y conocer más y adentrarnos más en lo que es nuestra ciudad. Así que felicitar al todo el equipo que organiza estos encuentros, que permiten estos encuentros, en este momento que nos tenemos que reacomodar usando plataformas virtuales, y creo que con Alexis coordinando ahí, tomando la moderación de cada una de estas charlas, la verdad que lo viene haciendo muy, muy bien, y quedan también todas estas charlas grabadas como para que también eventualmente puedan ser replicadas a posteriori. Así que la verdad que
que se viene realizando un muy buen trabajo en este sentido, y mandarles también a todo el saludo del doctor Eduardo Tassano, que constantemente viene siguiendo qué es lo que se viene haciendo en cada una de estas capacitaciones y siguiendo también cada uno de los temas que se vienen dando, que son cada vez más interesantes, y que la convocatoria que se genera, que tiene, la verdad que es muy, muy, muy buena. Así que felicitar a todo el equipo organizador, y gracias de vuelta, Miguel, y bueno, espero lo puedan disfrutar, y más en este día que es el de, como bien contaba Alexis, el de nuestro patrono de la ciudad, San Juan Bautista. Así que, bueno, a disfrutarlo, y un saludo grande a todos. Gracias, Juane, querido, por acompañarnos, siempre presente y siempre acompañándonos en esta presentación de las conferencias. Vamos a escuchar entonces, a partir de ahora, la ponencia del arquitecto Miguel Ángel Riera. Él es especialista en docencia universitaria, investigador y docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste, es miembro del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales, es miembro fundador y miembro de número del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes, también es miembro de número de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes, entre otras membresías académicas que comparte el arquitecto Riera. Hoy lo escuchamos, Monumentos y Entornos Urbanos, su trascendencia en el espacio público de la ciudad de Corrientes. A partir de ahora, Miguel, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Alexis. Buenas noches a todos los presentes virtuales en estos tiempos. Mi agradecimiento al señor secretario de Cultura, Turismo y Deporte, el contador Juan Esteban Maldonado Llona, también al señor subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Corrientes, al doctor Juan Pedro Picasso, en particular a Alexis, también por esta convocatoria. Mi agradecimiento también a todo el equipo técnico que trabaja junto a esta estructura municipal. Y bueno, como ya dice la placa que ustedes están viendo, lo que voy a expresar es un poco la idea y referencias respecto a los monumentos que están en la ciudad y qué significación, importancia y relevancia tienen justamente en ese entorno urbano. ¿Cuál es la trascendencia que tienen en el espacio público? Sí, la siguiente, por favor. Previamente, es lo que vamos a ver en la placa siguiente, creo que es importante realizar una serie de conceptualizaciones que tienen que ver con lo que nosotros entendemos por lo que es un monumento, porque tenemos presente en nuestra imagen, en nuestra vivencia ciudadana, al hablar de los monumentos en las plazas, en los parques, en alguna avenida, en algún espacio público, entendemos a qué se refiere, pero indagando un poco en los antecedentes de dónde deriva esa denominación y por qué razón. Entonces me pareció interesante aquí expresar, yo voy a hacer una síntesis de lo que está escrito, que el monumento significa una evocación o rememoración mediante una obra material, o sea, mediante un elemento que es tangible, que nosotros lo podemos percibir, que lo podemos tocar. Es una estructura que recuerda a algún personaje, un acontecimiento histórico o un hecho relevante. Ellos son los destinatarios de los monumentos. Pero indagando en el pasado, tenemos que tener en cuenta de que de dónde viene esta evocación, esta costumbre de evocar el pasado, o figuras ilustres, que en la antigüedad se designaba solamente a los sepulcros o sarcófagos, pero que en el Imperio Romano eran estatuas u obeliscos que se dedicaban a emperadores o cortes y no a hechos históricos. De allí deriva un poquito esa costumbre. Tenemos que indagar entonces en el pasado y particularmente en el Imperio Romano, que es uno de los puntos de partida para entender los monumentos que nosotros hoy tenemos en el presente. Pero ya hacia el siglo XV, siglo XVI, en Europa, el Renacimiento empezó a nombrar monumentos, testimonios del pasado clásico, o sea, Grecia y Roma, que era justamente
función un poco de aquellos tiempos del Renacimiento, que era el renacer de esa cultura clásica en ese presente, como un elemento primordial, destacado. Entonces ahí es donde se otorga al monumento una dimensión histórica de un hecho del pasado. O sea, no es solamente la figura, el prócer, una personalidad, sino que va a ser también rememorar un acontecimiento del pasado. Y en este presente entendemos que monumentos son obras públicas, porque están ubicadas en espacios públicos, porque son elementos conmemorativos, que tienen una declaratoria, que fueron gestados por iniciativa de los vecinos, de la comunidad, del Estado, que tienen una protección y que deben ser protegidos, porque justamente son el testimonio que rememora a una figura o a un acontecimiento del pasado de nuestra comunidad. La siguiente, por favor. A ver, sí. Ivana, vamos pasando las placas. Pero como les decía, los monumentos están en espacios públicos, los monumentos conmemorativos. Y aquí tenemos que hablar entonces de qué entendemos por espacio público. ¿Qué es un espacio público? Me parece interesante la expresión de esta referencia como el arquitecto Julio Arroyo, que nos dice que empíricamente el espacio público es el sistema de calles, plazas, parques y paseos que conforman los ámbitos de una libre accesibilidad, circulación y uso ciudadano que estructura la ciudad. La condición básica que tiene un espacio público es que sea de libre acceso para todos los ciudadanos. Esa es la condición esencial que tiene un espacio público. Pero también, y hablando justamente de esta libre accesibilidad, ese espacio público, según nos dice Jordi Borja, tiende fundamentalmente a la mezcla social, a la integración social, al intercambio social, porque es justamente un derecho ciudadano de libre acceso, sin una selección, sino que todos justamente tienen el derecho de hacer uso de ese espacio público. Ese espacio público debe garantizar en términos de igualdad la apropiación por parte de diferentes colectivos sociales y culturales, género y edad. Por eso debemos entender de que el espacio público, ya sea la plaza, el parque, la calle, la avenida, un lugar de circulación y un lugar de encuentros y de eventos ciudadanos, es propiedad de todos. Y justamente esa cuestión hace de que ese espacio público también debe ser cuidado por todos. Sí, la siguiente, por favor. Aquí vamos a empezar a hacer un recorrido por los monumentos más significativos que tenemos en la ciudad de Corrientes. Obviamente, aclaro esto porque no están todos los monumentos, porque la verdad que se nos haría un poco extenso, pero básicamente creo que estos son los monumentos que todos tenemos presentes en el imaginario colectivo, que todos los conocemos, que todos los reconocemos y que entendemos que están en Corrientes, porque entendemos que están en lugares que son, como espacio público, significativos para la comunidad. Monumento al general Miguel, José. perdón, no está Sí. pasando la placa. Ivana, a ver, porque no está corriendo la placa. Ahora. Vos estás por la segunda placa, me parece. Y no corrió la placa. No sé si hay algún inconveniente con el compartir pantalla, pero bueno. Le avisamos a Ivana que no corrió la placa. Sí, el anterior, por favor, si pueden pasar la anterior, que es la placa anterior a esta. Ah, bueno. Ahí, esa, ahí está, gracias. Esta es una imagen de la Plaza 25 de Mayo, que en este momento, como todos sabemos, está en un proceso de recuperación y puesta en valor como espacio público fundacional de la ciudad. Lo que vemos aquí es el monumento al general San Martín. Haciendo una referencia inicial a lo que es la plaza, debemos saber que este no fue el primer monumento que tuvo esta plaza, porque antes, la actual Plaza 25 de Mayo tuvo otro monumento
gestado hacia 1856, según lo que nos dice Hernán Gómez, que consistía en una elevada columna para aquel entonces de unos 7 metros. En la parte superior tenía la imagen de la Madre Patria, emulando de alguna manera el modelo de la Plaza de Mayo de Buenos Aires, con la pirámide de Mayo, pero en este caso aquí no era una pirámide, era una columna, y en el basamento de la columna estaban organizados a manera de pequeños pedestales, lugares en donde estaban ubicados los bustos de próceres que a mediados del siglo XIX eran considerados relevantes para la historia nacional. Eran Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Bernardino Rivadavia y José de San Martín. Hay que entender de que a partir de ese momento, lo que antes era un vacío, una manzana vacía, que se utilizaba para eventos cívicos, para eventos recreativos. ¿Por qué? Porque es la plaza fundacional de la ciudad. En ese momento ya va a tener otro carácter, porque en el centro de la plaza se va a levantar un testimonio cuando todavía el Estado Nacional no tenía la organización que tiene al presente, cuando todavía había guerras intestinas, había facciones y divisiones en nuestro territorio, pero como para entender entonces de que en ese momento Corrientes tuvo este monumento que fue el primero en la Plaza 25 de Mayo. No el primer monumento que tuvo la ciudad, que es la columna mejor conmemorativa de la fundación en la Punta Arasatí, sino que aquí estamos hablando de que este monumento, que era el monumento a la Constitución Nacional, porque esa era la denominación, es el anterior al actual monumento al General San Martín. Ahora, ¿qué ocurre después para que ese monumento sea reemplazado por el actual monumento a José de San Martín? Y al hablar entonces de este monumento en Corrientes, primero tenemos que remitirnos a una cuestión. Hacia 1862 se inauguró en la ciudad de Buenos Aires, en la actual Plaza San Martín, el monumento al General San Martín y a los soldados de la Independencia. La figura ecuestre de José de San Martín que nosotros tenemos en nuestro monumento y que todos sabrán de que todas las provincias argentinas, o casi todas, tienen esa imagen en alguna de sus plazas, porque por provincia hay al menos 1 o 2 esculturas remitidas a esta imagen de San Martín, tuvo su origen en la intención del gobierno argentino, que tomó conocimiento de la iniciativa de Chile de llevar adelante una escultura dedicada a José de San Martín, el libertador de los Andes. El gobierno de Chile hace 1860 aproximadamente encomienda a un escultor francés que se llamó Louis José Dumas. Se escribe Dumas, pero es Dumas en francés, tengo entendido. ¿Y qué ocurre? Las autoridades argentinas entonces lo convocan también a este escultor y le piden que para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para el Estado argentino, también construya una escultura ecuestre de José de San Martín. Esta se lleva adelante y se inaugura hacia 1862 en Buenos Aires, y luego las esculturas que tenemos al costado de ese monumento son incorporadas posteriormente. Ahí es donde surge la idea de que esa escultura sea replicada por cada estado provincial o territorio nacional de aquel momento. Y es así de que entonces cada provincia va a tener exactamente la misma escultura en su ciudad capital o en alguna de sus ciudades más importantes. Hay un detalle. Como todos sabemos, la imagen del caballo y el gran capitán está dirigiendo justamente con el brazo derecho y señalizando con su mano derecha un punto. La idea que tuvo justamente el gobierno fue de que la orientación de esa escultura tuviera que ver con que
el gran capitán estaba señalizando el destino que era cruzar la cordillera de los Andes, porque era justamente atravesar esa barrera física en pos de un ideal de libertad que se lo hizo, como todos sabemos, que se llevó adelante, y es entonces que la intención era que la escultura siempre tuviera la orientación hacia la cordillera de los Andes, o sea, hacia el oeste. En la mayor parte de las ciudades en donde está esta escultura se orientó en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa en Corrientes? En Corrientes no tiene esa orientación, porque justamente no está orientado hacia el oeste, sino que está orientado hacia el este. En una primera visión que tenemos de la imagen del monumento, nos daremos cuenta que es como que está señalizando a ¿qué? A la Casa de Gobierno. Pero en realidad, como poder político y como centro del gobierno de la provincia, pero que en realidad la escultura está orientando hacia la cuna natal de José de San Martín, que es Yapeyú. Y como sabemos, Yapeyú está hacia el este de la capital provincial, a orillas del río Uruguay, y es entonces que lo que se tomó en cuenta aquí, la cuna del Libertador de América, era que la orientación de la escultura diera hacia Yapeyú. Por eso, José de San Martín de nuestra Plaza 25 de Mayo tiene esa orientación. Entonces, replicando un poquito y volviendo a lo que es nuestro monumento, esa imagen ecuestre es la misma que tenemos en todas las provincias del país, pero aquí las variantes ¿en dónde están? En el pedestal, o sea, en el lugar sobre el cual se asienta esa escultura. Y aquí hay que destacar la intervención del ingeniero José García, que fue quien proyectó este pedestal. En la parte inferior nosotros vemos con una imagen clásica con piedras de color gris, en donde en la parte frontal, para orientarnos, la que está hacia la calle Salta, aparece una escultura del cóndor rompiendo las cadenas y una frase que dice: el ejército argentino a su glorioso capitán, con el simbolismo de la ruptura de las cadenas del colonialismo y la dependencia monárquica de España. Y vamos a ver que posicionándonos en ese sector, vemos dos murales laterales, o sea, como dos sobrerelieves de bronce que están evocando batallas de la independencia. El mural que mira hacia la calle 25 de Mayo rememora a la batalla de San Lorenzo, el bautismo de fuego de este ejército, y donde sabemos que también tuvo una participación histórica y destacada de Juan Bautista Cabral, otro correntino destacado. Y el mural que mira hacia la calle Quintana es el que está evocando y rememorando a la batalla de Maipú. Por detrás de la imagen escultórica esa calle Buenos Aires, aparecen placas de distintos organismos e instituciones de la ciudad y de la provincia que plasmaron allí su homenaje a nuestro libertador. Y en la parte superior, la idea que tuvo el ingeniero evidentemente tiene que ver justamente con ese paisaje rocoso de la cordillera, el escenario en donde justamente llevó adelante esa proeza en aquel tiempo, que era cruzar esa cordillera de los Andes. Porque allí justamente está el simbolismo que trasunta toda esta imagen compositiva. Rodeando el monumento está colocado a través de cadenas a manera de piezas que son cañones, como cañones o simulan ser cañones hincados en el terreno, circundando a todo el monumento. Y un detalle que hay que tener en cuenta: cuando hablamos de monumento, siempre vamos a entender de que están ubicados por lo general en el punto central de nuestras plazas. Esta es una idea que se trae. Sí. Perdón, Miguel. Hay micrófonos abiertos. Le pido por favor coordinar ese tema porque se están escuchando sonidos ambientales que interfieren en la exposición del disertante. Entonces,
por respeto al que está exponiendo, se deben apagar todos los micrófonos. Así que les pido por favor apagar todos los micrófonos. Ivana, por favor, si podés chequear eso, así no tenemos inconveniente con interferencias de sonidos ambientales. Y Miguel, por favor, seguí. Podés continuar. Sí, bueno, gracias. Teniendo en cuenta que está en el centro de la plaza del espacio público, en la convergencia de las diagonales o camineras, que son las circulaciones peatonales, el monumento tiene un perímetro libre, o sea, se lo puede recorrer circundándolo, o sea, recorriendo el perímetro a manera de una planta circular en torno al mismo, como para poder justamente ver que no se trata de un elemento que tiene un frente o fondo, sino que es factible que en las cuatro caras que tiene este pedestal nosotros podamos ver elementos evocativos, porque justamente aquí la idea es de un monumento en el centro de la plaza, con perímetro libre y con un tratamiento acorde de la plaza que lo que hace es resaltar la figura del monumento. ¿Por qué razón resaltar? Porque está en el medio de la plaza, está en el medio del espacio público. Aquí, bueno, un detalle arquitectónico, por supuesto vemos el templo de la Iglesia de la Merced. Este monumento fue inaugurado hacia 1905. Esta imagen es de aquellos tiempos, de los primeros años del siglo XX. Vemos también, aquí vemos la imagen. Sí, seguimos, sí, está bien. La siguiente, por favor. Aquí a manera comparativo de cómo en aquel tiempo y en el presente no se dieron mayores cambios. Bueno, yo digo presente con una imagen de la derecha que es anterior a los trabajos que se están realizando, que lo que hacen no es modificar la plaza, sino recuperarla y ponerla en valor. Hay que tener en cuenta de que esta plaza tiene un rango que es área monumental nacional. Nuestra plaza 25 de Mayo tiene el mismo rango monumental que la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires. Y ese no es un dato menor porque en el país no hay muchas plazas que tengan ese rango como lo tiene nuestra Plaza 25 de Mayo. Sí. La siguiente. Ahora nos vamos a dirigir a la otra plaza destacada que tenemos en la ciudad, que es la plaza que está en el corazón del centro comercial de la ciudad de Corrientes, que es la Plaza Juan Bautista Cabral. Y aquí hay que tener en cuenta que para la implantación de este monumento al sargento Cabral, se llevó adelante una operación de tipo urbana a mediados del siglo XIX, que tenía que ver justamente con la construcción de la entonces, a mediados del siglo XIX, iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que es la actual iglesia catedral, que nosotros vemos aquí en la imagen, y frente a un espacio que tenía otra denominación, que era un espacio libre, una plaza, en realidad como las plazas que venían de los tiempos coloniales, que eran plazas sin tratamiento paisajístico, sino que eran un vacío edilicio en el cual se llevaban adelante actividades recreativas, o en este caso comerciales, porque era un mercado en el piso, como se decía en aquel momento, porque se traían las mercaderías justamente de las huertas, de las chacras próximas a la ciudad, y eran vendidas allí, eran comercializadas. Y es entonces que esta construcción del templo de la Virgen del Rosario va a generar también un punto de atracción hacia 1860 a 1870 aproximadamente. ¿Por qué? Porque en ese momento esta plaza era periferia. Esta plaza era el borde de la ciudad. No tenía el mismo rango que la Plaza 25 de Mayo, que estaba en el nodo administrativo y cívico ya, que estaba próximo al puerto, que estaba justamente en el área de mayor densidad edilicia, con la mayor ocupación de solares. Y esta Plaza Cabral entonces se decide incorporar allí, y a partir de ese momento adopta esa denominación, justamente un monumento que evoque a la figura del sargento Juan Bautista Cabral,
que, como sabemos, en la batalla de San Lorenzo muere para salvar justamente al gran capitán, el general San Martín, y es entonces que esta iniciativa surge del senador Manuel Derqui, que se logra concretar hacia el año 1887 con la concreción de esta figura escultórica por parte del escultor Camilo Romaironi, desde Buenos Aires. Esta imagen escultórica extraída a Corrientes, e inicialmente en aquel tiempo va a tener un pedestal, que es el que estamos viendo aquí en esta fotografía. Es una fotografía de fines del siglo XIX, principios del siglo XX tal vez, en la cual ese pedestal va a ser autoría del ingeniero Juan Coll, inicialmente. ¿Por qué? Porque él estaba a cargo del departamento topográfico de la provincia, que en ese momento ese departamento aglutinaba todo lo que era la obra pública, o sea, la edilicia pública, la concreción de puentes, la extensión de caminos en aquel tiempo, y también la concreción de monumentos. El ingeniero Coll va a diseñar este inicial pedestal que va a tener el monumento Juan Bautista Cabral, y a partir de ese momento, a partir de 1887, cambia la denominación. De Plaza San Juan Bautista pasa a denominarse Plaza Juan Bautista Cabral. Y vemos aquí en esta imagen que era un espacio vacío, pero con una incipiente organización de senderos, sin vegetación, y obviamente con la imagen del templo de Nuestra Señora del Rosario, que por aquel entonces sobresalía en un entorno de viviendas, en su mayoría, y de construcciones muy bajas. Y es ahí en donde empieza a gestarse el punto de atracción, que luego, en la primera mitad del siglo XX, va a trascender. ¿Por qué? Porque se va a convertir este lugar en un nodo de circulación y de ejes comerciales que fueron dados por la calle Ayacucho, actual Hipólito Yrigoyen, y la calle Junín. Sí. Vemos en la siguiente imagen, por favor, la siguiente. Años después, este monumento va a tener una mejora. Me refiero al hecho de que mejora entendido como la concreción, digamos, o la incorporación al monumento de otros elementos, como la elevación del pedestal, la incorporación de elementos ornamentales. Hacia 1909, ya en el siglo XX, van a trabajar por un lado el escultor Bagliani, y por el otro lado Adolfo Mors, un reconocido artista plástico correntino, que va a trabajar también en la ornamentación de este pedestal. Y se va a concretar esta imagen de pedestal en la plaza. Fíjense que hablamos nuevamente de una ubicación central, como la Plaza 25 de Mayo, hablamos de un perímetro libre, con obviamente un pedestal que tiene reducciones mucho menores respecto a la del general San Martín, pero sin embargo la jerarquía que se otorga con esa rotonda, en donde están esos pilares bajos con las cadenas, hacen de que se lo jerarquice. Y esta plaza, a partir de ese momento, va a adoptar una imagen también similar a la que tenía la Plaza 25 de Mayo, pero con ciertos detalles que a mí personalmente, y esto tengo entendido que fue también proyectado por el ingeniero Coll, la jerarquizaron mucho. Como por ejemplo las diagonales o camineras que atraviesan la plaza, con el concepto de boulevard, con el concepto de un parterre central que conectaba las cuatro esquinas. La siguiente, por favor. Nosotros estamos haciendo hincapié en el monumento. El monumento como un elemento conmemorativo, pero también con un alto valor artístico, que es justamente lo que tuvo este monumento. Aquí vemos imágenes ya en pleno siglo XX, probablemente década del 30 aproximadamente, con algunas intervenciones, como ustedes ven en la imagen de la izquierda, cuando se lo pintó de un color más claro, resaltando seguramente algunos elementos ornamentales, o en la imagen de la derecha, en donde se puede apreciar también un trabajo de jardinería. Podemos ver en la plaza algo, un poco de lo que era la arquitectura circundante,
La imagen de la derecha está orientada hacia la esquina de Santa Fe y Junín, como para ubicarnos hoy en día, pero para tener en cuenta qué alto valor y qué calidad paisajista tenía nuestra Plaza Juan Bautista Cabral en aquellos tiempos. La siguiente, por favor. En la imagen siguiente vemos en colores, esto ya es de fines de la década del 60. Aquí vemos que también se incorporó la rotonda de la orquesta hacia la derecha, similar a la de la Plaza 25 de Mayo, que estaba orientada hacia la calle San Lorenzo. Y vemos también un poco el tratamiento de jardinería, vemos el pedestal, con las características propias de principios del siglo XX, con algunas pequeñas modificaciones, pero con un tratamiento paisajístico, armónico, y como ustedes pueden ver, en ese primer plano, en la parte inferior, cuando ven el piso, hay un parterre, está una franja de verde, que parterre implica la partición de la tierra o la división de la tierra. En este caso se identifica como un sector verde donde se colocan plantas, donde hay césped. Eso está trabajado como un sendero de doble mano, a la manera de una avenida vehicular de doble mano, pero para peatones. Justamente las 4 diagonales que tenía la Plaza Cabral tenían esa particularidad, que era única en toda la ciudad de Corrientes, que la jerarquizaba, que la revalorizaba, y que obviamente, vamos a ver después en la imagen siguiente, les pido disculpas porque quizá esto no se vea con mucha definición, con mucha calidad, pero esta es una imagen de 1973, aproximadamente, está un poco borrosa, después de las intervenciones de la remodelación de la Plaza Cabral que fue llevada adelante en el año 1971. Yo como ciudadano de Corrientes, perdón, pero voy a ser bastante crítico con este tema porque yo voy a entender de que en aquel momento, inicios de los 70, la cuestión ambiental, la cuestión paisajística, la cuestión patrimonial no estaba vigente como está hoy en día. Y es el hecho de que se tuvo evidentemente un concepto, desde mi punto de vista, erróneo en cuanto a la intervención del espacio público, porque se cambió prácticamente lo que era el concepto de un espacio público, de un modelo a otro, incorporando grandes plataformas, me refiero a plataformas, grandes solados, grandes pisos, se redujo notablemente la vegetación perimetral, sobre todo, y se incorporó esta fuente o este espejo de agua que prácticamente casi nunca funcionó, y sobre todo lo que más se alteró y se perdió fue la calidad artística del monumento, porque prácticamente fue reemplazado, mejor dicho, el antiguo monumento fue destruido, dejando solamente el elemento central o el pedestal central en donde está la estatua del sargento Cabral, con una pasarela en torno a la misma, con una idea de paseo, con ideas que creo que no eran acordes para lo que es una plaza central en la ciudad de Corrientes, con el rango, con la jerarquía que tiene esta plaza, que es una plaza que tiene vida prácticamente durante las jornadas de matutinas y vespertinas, que es muy usada y que prácticamente la transformó, pero no mejoró la calidad ambiental que tenía anteriormente. La siguiente, por favor. Aquí vemos en esta imagen el monumento. Esto ya es hacia más o menos el año 2007. Sabemos de que esta plaza estuvo ocupada durante 3 o 4 años por vendedores informales. Bueno, se generó toda una situación particular de ocupación de espacio público, que luego eso fue superado, pero el sector del monumento evidentemente también tuvo algunas modificaciones, pero ya trabajado con una idea de no restituir la jerarquía que tuvo anteriormente. Aquí se trata justamente de que estos monumentos tengan que ser rejerarquizados. Quizá
no con la misma estética de antes, pero sí buscando elementos de diseño que lo revaloricen y que lo jerarquicen, que justamente de eso se trata. Sí, la siguiente, por favor. Y me pareció interesante en esta imagen mostrar cómo fue el proceso de modificación que tuvo el monumento al monumento Juan Bautista Cabral. Hacia la izquierda, una imagen de la década del 40, en el centro una imagen del 2007, y en el extremo derecho una imagen del presente, tal cual lo tenemos hoy en día. En lo personal, yo lo que quisiera es que esta plaza sea tenida en cuenta, sea tenida presente como un proyecto de reforestación, particularmente porque es una plaza que ha perdido mucho de su arboleda y está por perder en virtud de su añosa arboleda, pero sobre todo también de revalorización de este monumento. Yo creo que es necesario de que se pueda encarar una recuperación, y aquí no se trata de remodelación, sino de una recuperación y puesta en valor del monumento Juan Bautista Cabral, que obviamente trasciende la esfera local, y en todo el país es reconocido justamente por la trascendencia histórica de su figura, y también revalorizando esta imagen cultural de Camilo Romaironi, que creo que es importante que se la tome en cuenta para llevar adelante realmente una recuperación y puesta en valor de este monumento tan significativo para nuestra ciudad. La siguiente. Aquí vamos a empezar a hacer un raconto justamente con personalidades destacadas de la escultura nacional que han dejado en Corrientes testimonios muy, muy significativos y que nuestra ciudad tiene, creo yo, la fortuna de contar con estos testimonios, porque justamente son figuras, escultores, de trascendencia nacional e internacional. Y aquí vamos a hablar inicialmente de Luis Perlotti. La siguiente, por favor. Y debemos hacer una referencia justamente a este escultor que tuvo una visión artística vinculado a la temática local, nacional y sobre todo americanista, por el hecho de que va a evocar, en virtud de los encargos que ha recibido, figuras que tuvieron justamente relevancia en nuestro espacio nacional, con monumentos de gran envergadura, como también figuras escultóricas de menor escala. Podemos hablar justamente de Perlotti cuando hablamos del monumento a Alfonsina Storni en Mar del Plata, en la playa de La Perla, el monumento a los Libres del Sur en Chascomús, provincia de Buenos Aires, el retorno a la plaza en Tunuyán, en la provincia de Mendoza, el monumento a los Andes en la ciudad de Buenos Aires. Hay una trascendencia justamente en la figura de Perlotti por la alta calidad artística, el compromiso que tuvo justamente con todos sus proyectos, y Corrientes, como les decía antes, tiene la fortuna de contar justamente con varios de sus trabajos, que son los que yo estoy enunciando aquí. Obviamente que el más importante por escala y también por calidad artística es el monumento al general Mitre y las cautivas, pero también debemos reconocer que Perlotti es autor del mausoleo de Genaro Verón de Estrada en el atrio de la iglesia catedral. Tenemos bustos realizados por Perlotti como el de Domingo Faustino Sarmiento en el Parque Mitre, el de Mariano Moreno en la escuela homónima, los bustos de Juan Pujol, Julio Argentino Roca, María Luisa Vilariño del Carril, San Martín, Sarmiento, Carlos Pellegrini, el tambor de Tacuarí en la Escuela Normal del Dr. Juan Pujol, como también el busto del Dr. José Ramón Vidal en el Hospital homónimo. La siguiente, por favor. Vamos a visualizar estos testimonios. Nosotros quizás hemos visto, porque hablamos de, como les decía al comienzo, espacios públicos reconocidos por la comunidad, utilizados por la comunidad, y vemos en esta imagen a la izquierda el busto de Domingo Faustino Sarmiento en el sector de juegos infantiles
del Parque Mitre, obra de Perlotti, y a la derecha el mausoleo Genaro Verón de Estrada en el atrio de nuestra iglesia catedral. Pero además creo que es importante dar a conocer un proyecto no realizado de Luis Perlotti, que vamos a ver en la imagen siguiente, que justamente tiene que ver con el proyecto a Genaro Verón de Estrada, que fue proyectado en la década del 30. Aquí vemos imágenes de la maqueta de lo que iba a ser ese monumento a Genaro Verón de Estrada, y que iba a estar localizado en la Punta Tacurú de nuestra costanera. Para ubicarnos, Punta Tacurú es aquella en donde convergen la avenida costanera General San Martín y la calle Quintana. Para tener una referencia frente a la plazoleta en donde está otra gran obra artística que es la Tarahui, de Amado Puyó. Para que tengamos una idea, esa punta, una de las puntas fundacionales. Le vamos a mostrar, gracias, esta foto. Agradezco a Edwin Harvey que me dio la posibilidad de mostrar esta excelente panorámica de Corrientes. Aquí vemos entonces la Punta Tacurú, y con un fotomontaje ustedes van a atisbar una imagen que aparece como en color marrón, en donde estaría ubicado, o mejor dicho, estaba proyectado justamente construir este monumento a Genaro Verón de Estrada. Incluso tuvo una autorización por ley del gobernador Francisco Torrent hacia 1936, en donde en un decreto él estableció como ubicación a este sector de la avenida costanera. ¿Por qué razón? Porque tengamos en cuenta que en ese momento este sector de la costanera, 1936, fue inaugurado justamente por el gobernador Torrent. La primera etapa de la avenida costanera iba desde la calle Tucumán con la Punta San Sebastián, con el trabajo que se llevó adelante en aquel momento y la imagen que evidencia actualmente, hasta la calle, la entonces calle Pujol, que es la actual calle Chaco, que es, como podemos ver, todo ese sector de gran murallón de piedras lajas. Y bueno, para jerarquizar esta punta, la Punta Tacurú, la idea era concretar un homenaje justamente a esta gran figura de Corrientes, de la historia de Corrientes, que fue Genaro Verón de Estrada. Hubo acciones y quedó, digamos, un poco en un parate por ahora, las gestiones que se llevaron adelante para concretar el monumento. Realmente yo creo que si a futuro esto se llega a realizar, va a ser un gran aporte a la ciudad de Corrientes, porque los monumentos también son puntos convocantes. Y más allá de que nosotros entendemos que nuestro principal paseo urbano es la costanera, llevar adelante un monumento con estas características y en un lugar privilegiado es trascendente. Y ojalá que a futuro se pueda concretar. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de este monumento por todos conocido en el Parque Mitre, en la punta homónima, que es el monumento al general Mitre y las cautivas correntinas, proyecto de Luis Perlotti, que su construcción se inició hacia 1939, concretándose finalmente hacia 1941. Hay que entender de que, como les decía hoy en el caso de los monumentos en las plazas, aquí no se trata de la misma situación, porque no se trata de un monumento que está en el centro de un espacio público, que no está en un lugar en donde convergen los senderos, donde convergen las camineras, como les decía antes, peatonales, sino que está en un extremo y está en el borde de la ciudad prácticamente. Pero ¿qué condición tiene? Un alto valor paisajístico. Entonces, la idea del proyectista no va a ser la misma que si tuviéramos que concretar este monumento en el medio de una plaza. Y aquí este monumento reemplaza a un antiguo monumento que estaba denominado el de la Venus. Esa era la denominación popular que tenía, y que se decide entonces que
en función de la alta significación de este espacio público, vinculado con la historia de Corrientes en los tiempos de la guerra, particularmente de la guerra con el Paraguay. ¿Por qué razón? Antes de la guerra del Paraguay, que como sabemos se llevó adelante entre 1865 y 1870, este sector conformaba un sector de defensa o batería o de regimiento a orillas del río y a orillas de la desembocadura del riacho Araxá, que luego, cuando las fuerzas paraguayas, y en particular la Armada, invade la ciudad, se va a asentar con esas tropas de su ejército en este solar, en aquel momento, 1865. Es entonces que poco tiempo después, hacia el 25 de mayo de ese mismo año, se va a librar justamente la batalla del riacho Araxá, en el cual las tropas brasileñas al mando de su armada y los navíos también argentinos participaron de un cruento enfrentamiento para recuperar el dominio de la ciudad de Corrientes por parte del gobierno argentino. En virtud de ello, con el paso de los años, este espacio, después de finalizada la guerra, va a quedar como un área utilizada por el ejército hasta que después, a principios del siglo XX, el ingeniero Coll va a definir su utilización y su tratamiento como un gran espacio público, como un parque, tomando en cuenta el modelo higienista que se estaba llevando adelante en las grandes ciudades de Europa, como también de Estados Unidos. Y es ahí cuando surge la idea de concretar un monumento al general Mitre. El presidente argentino que estuvo al frente del ejército, pero también en concordancia con ese homenaje a las cautivas correntinas. Y como sabemos, a esas 5 damas que fueron secuestradas por las tropas paraguayas y que estuvieron justamente en territorio paraguayo en el transcurso de gran parte del desarrollo de esa guerra. Es allí de que esas gestiones van a llevar décadas hasta que en 1939, como les dije antes, se va a empezar a construir este monumento. Pero vamos a ver las características. Aquí vemos una aérea. Vemos en un punto de remate, vemos un obelisco, ¿sí? Que es un elemento que en la fase arquitectónica nosotros decimos un ícono. Un ícono es un elemento que va a representar y que va a señalizar un lugar, que va a indicar un punto, que le va a dar una escala al sector. ¿Por qué razón? Porque visualmente nosotros, particularmente desde el río y desde la ribera, vamos a percibir este monumento. Fíjense que se lo percibe más desde el río que desde la misma ciudad. Entonces, la idea aquí del escultor estuvo en trabajar con una imagen que sea llamativa, que sea representativa, y que tuviera organizado en 2 sectores. Por un lado, lo que es ese obelisco, con la imagen hacia el río Paraná de Bartolomé Mitre, mirando justamente el curso, el discurrir del agua, en donde justamente llegaron en ese momento los invasores y luego después se tuvieron que retirar, y hacia la ciudad las figuras de las cautivas. Vamos a ver en detalle en la imagen siguiente, por favor. Sí. Bueno, acá tenemos la imagen, la anterior, por favor, esa. Esta es una tarjeta postal de fines de la década del 60, en la que se puede ver justamente esa particularidad que yo les digo del monumento a Mitre y las cautivas, por un lado, con ese gran obelisco que va a generar un hito de representación en la ciudad, pero visualmente ¿desde dónde? Desde las costas y desde el río. Y por el otro vemos en la parte inferior los murales, que son 4 murales en bronce, el mismo material que las esculturas, que van a representar eventos del enfrentamiento de la guerra, que fue una guerra cruenta, dolorosa, muy sangrienta y considerada justamente una de las guerras más cruentas del continente americano. También con la idea, fíjense, de que en la parte inferior se gesta una plataforma desde la cual se pudiera tener una visualización de los sectores verdes inmediatos y que luego, obviamente,
hacia el río, hacia el sector de Punta, se gestó un paseo, una circulación con barandas a la manera de una referencia costera. Las figuras escultóricas son de gran escala, la imagen del Bartolomé Mitre en la parte superior, como también la imagen de las cautivas. Sí. En la imagen siguiente vamos a encontrar esta visión desde el río hacia el monumento, con la jerarquía justamente de la figura a la que se rememora. Aquí no está, digamos, sobre un pedestal y tiene todo un perímetro libre la escultura, sino que está el obelisco, que lo está indicando, que lo está señalizando, con estas dos escalinatas laterales, que generan justamente, que llevan hasta esa plataforma, que permiten un recorrido. Aquí se dio la posibilidad de que el monumento no sea un elemento que lo veamos circundado por cadenas, que esté en una rotonda y que solamente nosotros los veamos recorriendo el perímetro, sino que en este caso nosotros podemos acercarnos, podemos tomar asiento justamente y descansar en esa plataforma, podamos darle un uso de espacio público pleno. Por eso, desde mi punto de vista, este monumento es el más lindo que tiene la ciudad de Corrientes, es el más singular por esas características, y obviamente que está ubicado en un lugar de alto valor paisajístico. Sí, la siguiente. Aquí vamos a ver en la siguiente imagen puntos de visuales que tenemos del monumento en la parte frontal hacia el río y en la parte posterior, el rango y la categoría que se da a uno y otro caso, pero entendamos que no es una primera o segunda categoría de visualización escultórica, sino que acá lo que estamos teniendo es que damos jerarquías referidas a una y otra imagen. No es que hay un primero y segundo plano. Si nosotros hiciéramos un recorte fotográfico, como ven aquí en la imagen, podemos decir de que este monumento tiene la misma jerarquía de un lado y del otro. No hay un sector principal y un sector secundario. Todos tienen el mismo rango, los dos son principales, el de Mitre y el de las cautivas, porque justamente el escultor trabajó de esa manera y trató de esa manera, para darle la misma jerarquía, pero obviamente se está rememorando a dos situaciones distintas, al presidente de la nación y a las damas cautivas. Laterales a ello, en los costados, vemos los murales de bronce que hacen referencia a la batalla de Riachuelo, a la batalla del Riacho Arazá, y que también rememoran enfrentamientos propios de la guerra que se llevó adelante con Paraguay en territorio de nuestra provincia, como también, como sabemos, gran parte de las batallas durante esos 5 años se llevaron a cabo en territorio paraguayo. Sí, la siguiente. Aquí justamente una referencia en los murales de bronce, que están remarcados con piedra rosada. Fíjense que se categoriza o se define, mejor dicho, más que categorizar, se caracteriza el sector de los murales con un tipo de piedra con un color, mientras que el obelisco y las figuras escultóricas con un color gris. Entonces hay una clara definición de un sector y otro, de un elemento y otro. Y me parece muy importante destacar la alta calidad artística de este artista Luis Perlotti, porque fíjense cómo en el bronce pudo llevar adelante estas imágenes en donde se visualizan momentos propios de la guerra, del avance de las tropas, cargadas quizás con algunos elementos simbólicos, pero que tienen un alto valor y una alta calidad estética. En la siguiente, por favor, vamos a ver justamente la batalla naval de Riachuelo. Como sabemos, fue un cruento enfrentamiento en el río Paraná. La Armada brasileña estableció justamente el día de la Armada brasileña, el día en que esa Armada brasileña enfrentó a la paraguaya, avanzando desde el sur,
para encontrarse justamente con estas tropas, para liberar a la ciudad de Corrientes, que estaba en dominio de las fuerzas paraguayas. Aquí también vemos los detalles, más allá de, lamentablemente, esas cuestiones del vandalismo, aunque esta obra va a estar en proceso de recuperación y puesta en valor prontamente, pero aún así podemos ver, creo yo, los detalles del bronce, cómo está trabajado, cómo está la lectura del paisaje en bronce, por más que lo veamos en un solo color. Sin embargo, los sobrerrelieves nos dan la pauta de lo que estamos viendo, que fue una batalla en el río, con embarcaciones y con un paisaje que tiene que ver justamente con las barrancas del entorno y de las riberas. La siguiente, por favor. Vamos a detenernos ahora un momento en esta imagen escultórica, estas 5 damas que tienen que ver justamente con las cautivas, con sus hijos. No voy a entrar en el detalle de relatar lo penoso del suceso, pero me parece muy interesante poner de manifiesto la expresión que tienen las damas, los rostros, la situación por la que estaban atravesando, cómo Perlotti interpretó justamente ese momento y cómo plasmó en estas esculturas de bronce esa situación. Y esto creo que habla justamente de la grandeza de un artista, porque Perlotti no era correntino, creo que él se tuvo que informar acerca de la historia del suceso cuando elaboró este proyecto, y de qué manera y con qué sensibilidad artística llevó adelante esta composición escultórica. Vemos los detalles propios que tienen la indumentaria de estas damas, todo lo que aparece como accesorios. Vemos que hay una alta calidad en el diseño, en el trabajo, y creo que eso es lo que todos tenemos que valorizar, porque esto también tiene que tender a que la comunidad valore el patrimonio artístico que tienen nuestros monumentos. Y yo creo que en particular este monumento tiene que ser preservado, pero por acción propia de la comunidad. Más allá de los controles que a futuro se puedan establecer para que no sea atacado, para que no sea vandalizado, yo creo que la comunidad de Corrientes tiene que tomar conciencia de esto que es un tesoro artístico. Sí, la siguiente. Aquí vamos a encontrarnos con otra figura destacada en el espacio nacional e internacional, porque creo que todos en algún momento habremos escuchado hablar de la figura de Lola Mora. Sí, la siguiente, por favor, está bien. Dolores Candelaria Moria Vega de Hernández, o Dolores Mora, o más bien conocida como Lola Mora, es una salteña, y remarco esto porque yo sé que entre Salta y Tucumán es como que se están disputando quién en dónde nació, pero en realidad lo cierto es que ella nació en Salta, en la localidad del Tala, pero se asocia con que es tucumana porque fue bautizada en la localidad de Trancas, que es una pequeña población de Tucumán que está casi en el límite con Salta. Entonces, de ahí viene esa historia. Pero bueno, los tucumanos se enojan mucho si uno dice que Lola Mora es salteña, pero bueno, así son los enfrentamientos entre provincias también en nuestro país. Creo que hablar de Lola Mora, sin entrar en detalles, reconocida en todo el país y fuera del país, con una obra que es la obra insigne, que es siempre la que más se muestra, que es La Fuente de las Nereidas en la ciudad de Buenos Aires, con una artista que fue transgresora en su tiempo, pero que ha llevado adelante obras escultóricas de alta calidad y que justamente, teniendo en cuenta principios del siglo XX y que una mujer se destaque tanto en estas cualidades, obviamente que también eran tiempos distintos, la sociedad era distinta, y entonces se gestaron una serie de iconos y de odios, pero dejando de lado ese aspecto, yo creo que es una de nuestras figuras artísticas argentinas más importantes, y que cada obra de Lola Mora es un orgullo nacional. Vamos a ver la siguiente. En la imagen que vamos a ver a continuación,
nos estamos encontrando con el taller de Lola Mora. Ella trabajó durante varios años en Roma y desde allí enviaba las figuras escultóricas hasta Buenos Aires. Y ustedes verán en el centro una figura bastante elevada, ahí ven justamente los operarios trabajando en mármol blanco, y esa figura del centro nos está haciendo referencia y quizás nos está resultando familiar. Hay que destacar también, antes de entrar al caso puntual de Corrientes, de que Lola Mora, además de las fuentes de las Nereidas, ejecutó figuras escultóricas del Congreso de la Nación de Buenos Aires, que luego fueron retiradas de allí porque justamente en las primeras décadas del siglo XX hubo una actitud bastante, digamos, enemistosa hacia su figura. Se retiraron sus figuras y fueron localizadas en la ciudad de San Salvador de Jujuy, frente a la Casa de Gobierno. Después también hay que entender de que el primer proyecto del Monumento Nacional a la Bandera lo realizó Lola Mora, que iba a estar ubicada en el actual emplazamiento que tiene en Rosario, pero que por cuestiones de índole económico, algo muy conocido en nuestro país, no se llegó a concretar. Igualmente, otras ciudades como San Juan, como Salta, San Miguel de Tucumán, tienen obras de Lola Mora. Y una ciudad más que es Corrientes. Entonces vemos la siguiente imagen. Creo que reconocemos esta imagen en donde está ubicada, no voy a entrar en detalles. Simplemente decir que el monumento a Carlos María de Alvear, que como sabemos fue uno de los primeros miembros del directorio, cuando nosotros estábamos en los tiempos ya postrevolucionarios tratando de encauzar y de generar y de organizar lo que actualmente es la República Argentina. Como les decía, esta imagen inicialmente estuvo destinada a ubicarse en el Congreso Nacional, en Buenos Aires. Pero como también les comenté recién, hay figuras que se llegaron a ubicar y que fueron retiradas por esa enemistad y ese odio que se tenía a la figura de Lola Mora. Y entre las imágenes que también se retiran estaba la de Carlos María de Alvear. Y se tuvo la decisión de que esa imagen viniera a la provincia de Corrientes, a su ciudad capital. Entendamos de que la figura de Alvear no tiene quizás una directa vinculación con la historia de Corrientes, simplemente una proximidad geográfica en cuanto a su lugar de natalicio, porque él nació en una localidad que actualmente está en Brasil, que es Santo Ángelo, pero en 1929 el gobernador Benjamín González inaugura este monumento que todos conocemos allí sobre la avenida 3 de Abril, casi el cruce con la avenida Costanera. Ahora, nosotros hoy nos encontramos con este monumento que está en el centro de una avenida, pero entendamos que en 1929 no existía este trazado de pavimento de hormigón. En 1929 ni siquiera estaba construida la actual avenida Costanera General San Martín. En 1929 recién se empezaban a pavimentar en hormigón armado las calles del centro de la ciudad de Corrientes por la empresa alemana GOP. ¿Y qué es lo que ocurría? Se localizó este monumento frente a las instalaciones del ex Regimiento 9 de Infantería que ya estaban, por un lado, hacia el sector norte, y hacia el sector sur, en lo que actualmente es el Paseo Arasatí. Esos terrenos pertenecían a la estación terminal del ferrocarril General Urquiza, en lo que actualmente es el Paseo Arasatí. En aquel momento se buscó entonces que como punto de arranque o de inicio de la avenida 3 de Abril, que era se emplazara este monumento que estuviera orientado hacia el río. En ese momento era un espacio libre, un espacio verde, no estaba en el medio de la avenida. ¿Por qué? Porque la avenida nacía justamente en el punto del monumento, y no era una avenida con pavimento de hormigón, era una avenida con un tratamiento similar al ripio. En aquellos tiempos se hablaba de un tratamiento como de algún elemento como de cenizas o un tratamiento particular,
porque vuelvo a repetir, no teníamos el hormigón, y en ese momento teníamos la cruz o la columna conmemorativa, donde unos metros más hacia atrás, hacia el actual acceso del puente, y de alguna manera se quiso jerarquizar este sector que tenía por un lado la estación de ferrocarril, y por el otro lado lo que es el Regimiento 9. La siguiente, vemos una imagen de tiempos pasados. Este pedestal afortunadamente se mantiene igual, no tuvo alteraciones, trabajado en piedra rosada, de excelente calidad. El pedestal, no tengo datos, pero no fue un proyecto de Lola Mora. Lo que sí fue proyecto de Lola Mora fue la escultura. Y si nosotros vemos, es una escultura en mármol blanco de Carrara, de alta calidad de diseño y de ejecución, que, así como yo les decía acerca de Luis Perlotti, habla también justamente de la alta calidad que tuvo Lola Mora, reconocida, obviamente, y que Corrientes tiene el único monumento y la única escultura de su autoría en el nordeste argentino. Vemos la siguiente. Aquí son imágenes ya más actuales de la parte frontal y posterior de este monumento, que quedó en el medio de la avenida, pero que yo creo que a nivel urbano también es algo particular. Aquí tenemos un monumento que fue pensado como que se lo hubiera ubicado en el medio de una plaza, porque tiene un perímetro libre, y con la intención, hay que ver la razón de por qué justamente está mirando hacia el río y no hacia la ciudad. Creo que en esa cuestión, esto es anterior, obviamente, 1929 es anterior al monumento a Mitre, por ejemplo, pero creo entender de que se tomaba justamente al cauce fluvial, al río Paraná, como un punto destacado en el cual este simbolismo de los monumentos tenían que estar orientados. La siguiente, en la que vemos un plano más cercano de esta figura escultórica que hace pocos años tuvo un trabajo de recuperación y puesta en valor. Obviamente hay que llevar a cabo siempre un mantenimiento, pero lo más importante creo es reconocer de que este es uno de los tesoros escultóricos que tiene la ciudad, porque vuelvo a repetir, alta calidad en el diseño y además es una obra de Lola Mora, que Lola Mora no la hizo para Corrientes, eso que quede claro, sino que por cuestiones de las circunstancias y del tiempo y las decisiones políticas, se envió a Corrientes y tenemos nosotros la suerte de contarlo en nuestra ciudad. La siguiente. Y ahora vamos a hablar de un escultor de origen uruguayo, también de alta calidad en cuanto a producción escultórica, que fue Juan Carlos Oliva Navarro, y aquí yo creo que nosotros vemos esta imagen y este monumento y ya podemos entender de qué se trata. Por todos o gran parte de nosotros reconocido, que es el monumento al doctor José Ramón Vidal y a los héroes civiles de la fiebre amarilla. Vemos la siguiente. Y justamente en esta siguiente imagen me pareció interesante mostrar, antes de hablar de la figura de este escultor, esta obra de Juan Manuel Blanes, de 1871, que está en el Museo de Artes Visuales de Montevideo, en Uruguay, y que tiene que ver con un episodio, como lo pone el autor, de la fiebre amarilla en Buenos Aires. Juan Manuel Blanes vivió un tiempo en la ciudad de Buenos Aires, trabajó, y justamente le tocó vivir un poco de cerca lo que fue esta tremenda situación. Como sabemos que Corrientes, hacia el mismo año también fue afectada por la fiebre amarilla proveniente de Asunción. En Corrientes, prácticamente casi el 20% de la población pereció en lo que fue, digamos, esta fiebre amarilla, también llamada vulgarmente el vómito negro. Otras ciudades portuarias como Santa Fe, Rosario en menor medida, pero Buenos Aires también se cobró muchas víctimas. Entonces, vamos a ver en la siguiente imagen, hacemos una breve referencia de Juan Carlos Oliva Navarro. Ahí vemos lo que dice la placa, en que a los 3 años se radicó en la Argentina, en Buenos Aires, estudió prácticamente en la Escuela de Bellas Artes, con escultores de la talla de Torcuato Tasso
y luego en la Academia Nacional de Bellas Artes. Y fíjense que tiene varias obras en nuestro país, como el monumento a Pedro de Mendoza en Lezama, y los bajorrelieves Cliptodontes, Boncas y Lobos de Mar frente al Museo Argentino de Ciencias Naturales en la ciudad de Buenos Aires. Aquí en la provincia de Corrientes, Juan Carlos Oliva Navarro tiene otras obras aparte de la de Vidal, y es la escultura ecuestre al general San Martín en Santo Tomé. Ahí vamos a ver de que la imagen del escultor tiene que ver con otra actitud, si bien es una figura ecuestre de San Martín que difiere un poco a la de Dumas, del francés. Eso como para tener en cuenta la manera y la forma en que cada escultor también percibe esa situación. También es de destacar que en la ciudad de Paso de los Libres está el monumento al general Madariaga, en la plaza Madariaga de la ciudad de Paso de los Libres, la plaza central, la plaza principal de Paso de los Libres. Bueno, y aquí va una breve referencia al Perito Moreno en Bariloche, Rivadavia en San Pablo, Brasil, San Martín en Viña del Mar, en fin, trabajos de alto valor y que también le dieron un reconocimiento en nuestro país y fuera de nuestro país. Pero ahora, en la siguiente imagen, nos vamos a referir a este monumento que tiene una implantación en el centro de la plaza, como el caso de San Martín, como el caso de Juan Bautista Cabral, que fue inaugurado hace 1933 con un pedestal que está respondiendo en líneas estéticas al Art Déco, aquella expresión estética que tiene líneas rectas, geométricas muy marcadas. Vamos a ver que la figura principal está en la parte superior del doctor José Ramón Vidal, que como sabemos encabezó justamente la atención de esos ciudadanos que fueron afectados por la fiebre amarilla y que justamente él muere contagiado por la fiebre amarilla. Y hay que reconocer también la figura de muchos héroes civiles que son los que están de alguna manera rememorados y homenajeados en esos murales de bronce que ustedes ven en la parte inferior. Aquí tenemos otra calidad y otra manera de llevar adelante un monumento. Si hacemos una comparación con los anteriores, con el monumento a San Martín, con el de Cabral, con el de Bartolomé Mitre, con el de Alvear, fíjense de que también se trata de un pedestal de perímetro libre, jerarquizando el centro de una plaza, pero que en este caso se trata de una figura no vinculada al ejército o al rango presidencial, sino que más bien es una figura profesional de un médico, que también tuvo labor política, pero que se destacó sobre todo como médico durante la fiebre amarilla en Corrientes. Y es así de entonces de que desde 1933 este monumento está ocupando el centro de la plaza que todos conocemos como Plaza La Cruz, y oficialmente es así, pero que durante un tiempo tuvo justamente la denominación de la Plaza Dr. José Ramón Vidal, porque se le otorgó este monumento y el homenaje que aquí lo tenemos. Esta foto es yo presumo que de los primeros años, en la década del 30, cuando fue inaugurado. Fíjense que la plaza todavía no tenía mucha arboleda, mucha vegetación. Sin embargo, vemos cómo el tratamiento de jardines era relevante. Vamos a la siguiente. Ellas son imágenes más actuales. Esta plaza fue recuperada y puesta en valor hace pocos años. Se llevó adelante también una intervención en recuperación del monumento. Aparecen bajorrelieves en las piedras rosa en las que está trabajado el pedestal. Me parece significativa la idea también de rescatar esta estética del Art Déco en el pedestal del monumento, algo que ahora veo aquí, se me pasó un poco por alto con el monumento a Mitre, que también ese monumento a Mitre y las cautivas tiene esas líneas rectas marcadas, si bien tenemos ese obelisco, que es un elemento ya del pasado, de la antigüedad, pero que sin embargo las líneas rectas
están remarcando mucho esas calidades, o cualidades, mejor dicho, propias del Art Deco. Y aquí yo creo que este monumento a José Ramón Vidal es de alta calidad estética, en una plaza que en lo personal tiene un alto valor de diseño, que de alguna manera esas circulaciones diagonales y camineras están trabajadas con un concepto curvo, acercándolo de alguna manera a un esquema barroco, con esos 4 grandes macetones que están ubicados así en torno a lo que son las proximidades de las esquinas de la plaza, con esa imagen de la Venus, y también con otra imagen escultórica que lamentablemente desapareció hace algunos años. Bueno, y aquí aparece la obra en su totalidad, circundada. Lo que aparece como cadena se incorporó mucho tiempo, digamos, no antiguamente, sino hace algunos años, con la idea de tratar de proteger el hecho del monumento como calidad artística. Bueno, es la última placa, aparece como muchas gracias, es lo que estoy viendo aquí. Bueno, desde ya muchas gracias por vuestra presencia virtual. Gracias, arquitecto Riera. Excelente la ponencia que hoy nos compartió el arquitecto Riera, con una información maravillosa, con datos precisos y con un desarrollo, de un abordaje de la historia de la arquitectura hecha con una impecabilidad. Realmente un placer escucharlo, arquitecto, en esta tarde. Bueno, muchas Y gracias. ahora vamos a pasar al espacio de preguntas. Y para el espacio de preguntas, en esta oportunidad, hemos invitado a una amiga que es la arquitecta Eleonora Luque, de la Dirección de Conservación de Patrimonio. Ella pertenece a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Eleonora, que es una compañera de trabajo, es una compañera de equipo, y una querida amiga, hoy nos va a acompañar con algunas preguntas que van a hacerla desde el enfoque arquitectónico y hablando un poco de la arquitectura de los monumentos. Así que le damos la palabra a la arquitecta Luque para hacer algunas preguntas al arquitecto Riera. Hola, buenas noches a todos. Buenas ¿Sí? noches. ¿Se escucha? ¿Qué Sí. tal? ¿Qué tal, arquitecto? Miguel, ¿cómo le va? Bien, ¿y vos? Bueno, desde la Secretaría de Desarrollo Urbano es un placer para mí participar de esta charla, conferencia. Muchas gracias a mi amigo y compañero Alexis Dabat, con quien siempre trabajamos en conjunto desde mi área, que es la de conservación de patrimonio urbano y arquitectónico, y desde turismo y cultura, con él, con Juan Pedro Picasso, el subsecretario de turismo. Así que, bueno, para nosotros es importante esta temática de monumentos de la ciudad por el hecho de que estamos empezando una nueva época de puesta en valor de los monumentos de la ciudad. Además, desde mi área estamos trabajando en un nuevo catálogo para catalogar estos monumentos al ser de valor histórico, cultural, artístico y patrimonio de nuestra ciudad. Bueno, con la arquitecta Lucía Ruñón, que es la subsecretaria de Planificación Urbana, hemos hecho un listado de preguntas para el arquitecto Miguel Riera, más en base a lo que es la arquitectura y el urbanismo. Así que, bueno, nuestra primera pregunta es sobre la construcción de los basamentos de los monumentos, cómo se diseñaron las estructuras y basamentos donde se implantan los monumentos, ya que, bueno, estos grandes artistas se encargan de la obra escultórica más que del basamento. Sí. En general, de los monumentos que yo había citado, voy a hablar porque también se puede hablar de otros que, bueno, como les decía, no me explayé porque son muchos. Básicamente, un sistema tradicional de construcción son monumentos gestados desde fines del XIX hasta principios del siglo XX, y hasta mediados del siglo XX, como el caso último que estaba dando casi, en una mampostería de ladrillos comunes, sistema tradicional, refuerzos de hormigón con una armadura,
debemos tener en cuenta de que para aquellos tiempos el concepto de manejar estructuras, por ejemplo, de sistemas de hormigón pretensado, premoldeado, de alta resistencia, no era la utilizada en este tipo de monumentos o de construcciones. Se reforzaba obviamente algunos puntos, pero básicamente el ladrillo era lo que componía la estructura portante, reforzada con armaduras, y lo que sí se incorporaba en todos los monumentos era justamente el revestimiento. Revestimiento en piedra de distinto color, revestimiento de piedra pulida. Generalmente estos revestimientos o estas piedras eran extraídas de las canteras que tenemos en nuestra provincia, particularmente en el centro de la provincia de Corrientes. Estamos hablando del departamento de Mercedes, por ejemplo. Y lo que se hacía era un diseño integral que concebía justamente la estética de la escultura con el pedestal. Por eso nos damos cuenta de cómo tenían esa imagen que era armónica, lo que decimos, en la materialidad del pedestal con la figura escultórica. Acá lo que queda en evidencia, que es lo que yo hice hincapié y dije, es el caso de Juan Bautista Cabral. Cuando vemos de que se ha hecho una intervención que no fue armoniosa, una intervención que no fue acorde, con un concepto moderno mal entendido, y esto lo digo y me hago cargo de lo que digo, por el hecho de que si nosotros queríamos cambiar la imagen de una plaza, creo que había que recurrir a otro tipo de estrategias de diseño. Yo puedo hablar de lo que es el Monumento Cabral, porque siendo niño he visto la remodelación. Y recuerdo perfectamente cuando se sacaban esas piezas, cuando las veía desde lejos, cuando yo circulaba en el transporte público de aquella época, y cómo quedaba a la vista la piedra, perdón, los ladrillos, los ladrillones que concebían ese pedestal. Y cómo después se alteró esa imagen y se le quitaron los revestimientos, dejando con un revoque a la cal y con un tratamiento mucho más elemental y básico, que lo que hizo fue que con el paso del tiempo necesitara mayor mantenimiento. Debemos entender de que los monumentos, por supuesto, como una obra de arquitectura, como también una obra vial, como un espacio público, necesitan mantenimiento. Es obvio, siempre. No es que van a perdurar como las pirámides del Antiguo Egipto durante siglos, tal cuales, sino que necesitan un mantenimiento. Pero ¿qué ocurre? Cuando eran trabajados con estos tipos de revestimientos, que pueden ser al presente muy costosos, eran perdurables, eran de un mantenimiento que se podía llevar cada tantos años. En cambio, hoy en día, cuando ya no tiene ese tipo de tratamiento, se hacen que el mantenimiento deba hacerse más permanente. Y es lo que está pasando con un monumento a Juan Bautista Cabral, que prácticamente al cabo de pocos años ya expresa un alto deterioro que hace necesario que el mismo, por ejemplo, sea lavado, pintado casi todos los años. Eso yo me remito a lo que es el hecho del efecto natural de las lluvias, el paso del tiempo, dejando de lado el tema del vandalismo, que es otro tema, que a ella es un atentado y una destrucción voluntaria. Yo me refiero a que estos monumentos eran concebidos con esa calidad de materiales, que no eran simplemente revestir y pegar piezas, sino que había que cortarlas, pulirlas, había que entroncarlas y que condigan con los murales en bronce. Era un trabajo de alta calidad en mano de obra. O sea, era otro tiempo, era otra época. Sí, es verdad. Y eso es lo que hay que valorizar, y por eso hay que mantenerlos bien. Bueno, ahora por lo que escucho que entonces se lleva adelante justamente la planificación para recuperar nuestros monumentos. Me parece muy bien. Sí, en eso estamos trabajando actualmente. Bueno, la siguiente pregunta es sobre urbanismo. ¿En base a qué criterios se decidió y se sigue decidiendo el emplazamiento de los monumentos mencionados, por ejemplo, los que usted habló, o actualmente los nuevos que vendrán en la trama urbana? Hay que tener en cuenta que para llevar adelante la ejecución de un monumento es importante tener en cuenta
lo urbano, es cierto, porque no se trata de simplemente encontramos una plazoleta, un parterre, un espacio libre en algún lugar y ponemos el monumento. No se trata de eso. Cuando uno tiene que proyectar un monumento, tiene que tener en cuenta las condiciones del contexto, del lugar, y de qué manera ese monumento va a jerarquizar el espacio público. El monumento no solamente es rememorar, evocar a una figura o a un acontecimiento. Lo que hace también es jerarquizar el espacio público. ¿Y cómo lo jerarquiza? Porque hace de que se convierta en un punto de convergencia, un punto de encuentro, en un punto destacado, en un punto de reuniones próximas y en una referencia urbana. Hablando justamente de ese tema, yo creo que voy a referirme después un poquito a lo que son los monumentos que están emplazados en las plazas, en los parques, que son los que expuse. Pero ustedes, por ejemplo, llevaron adelante la recuperación y puesta en valor de lo que es el comúnmente conocido Monumento al Águila, que en realidad es el monumento a la colectividad armenia de Corrientes, que para esa colectividad tiene un alto valor simbólico y que fue emplazado en un punto estratégico de acceso a la ciudad de Corrientes en 1970. Nosotros podemos entender de que en aquel tiempo esa zona estaba mucho más vacía de construcciones que actualmente. Al presente sigue siendo un punto alejado, pero es un punto importante de acceso a la ciudad, y es un ícono y es una referencia. Con el paso del tiempo se ha convertido en ello. Desconozco si al momento, yo creo que más bien fue una cuestión de homenaje o de tributo a una comunidad, se lo emplazó en el acceso a la ciudad. Pero con el tiempo, la comunidad le dio también un carácter identificatorio, desconociendo a qué se homenajea, pero es identificatorio. Entonces los monumentos generan en la comunidad esa situación. Ahora, volviendo a los monumentos que yo había descrito en esta exposición, como les decía, cuando se emplaza un monumento en el medio de la plaza, hay que tener en cuenta de que se lo percibe de 4 lados, de 4 calles, y sobre todo desde las diagonales. El concepto de las diagonales, de los senderos diagonales o las camineras en nuestras plazas ya deviene de mucho tiempo antes, porque se trazan justamente los cruces más cortos o más próximos entre una esquina y otra. Un poco la idea de que la plaza, sobre todo a fines del siglo XIX, cuando se incorpora el paisajismo, era el hecho de un lugar de reunión, pero sobre todo para cruzar de un punto a otro, de atravesar. Lo que se hizo después, ya en el siglo XX, era tratar de contener al ciudadano en un lugar que tuviera algo de interés. Ese interés en un espacio público se lleva adelante con vegetación y con equipamiento. Y a manera de equipamiento, uno de los elementos fundamentales que es el monumento. Y ese monumento tiene que ser atractivo. Ese monumento tiene que tener una escala para que sea atractivo, para que le dé jerarquía al espacio público. Más allá del homenaje, tiene que tener una escala, un tamaño que sea atrayente, que sea percibido por todos y que sea también una referencia. Eso en el caso de las plazas, como les decía, del perímetro libre, de que se pudieran visualizar las 4 caras del pedestal, la escultura en la parte superior, y otros que son mucho más puntuales en cuanto a la ubicación que tienen, como el caso del monumento a Mitre y las Cautivas, que como yo les había expresado, ese no es un monumento pensado para el centro de una plaza, porque si se hubiera tenido que diseñar un monumento para el centro de una plaza, no iba a tener esas características. Porque ese monumento fue pensado para estar allí donde está, en una punta. O sea, que tuviera el conjunto escultórico de Mitre mirando hacia el río con ese obelisco que es un hito. Esto lo van a entender ustedes los arquitectos cuando hablamos del hito, para ubicarnos. El obelisco lo indica, lo señaliza en un punto, entonces es una referencia y se lo visualiza desde donde, desde el río y desde la ribera. El monumento a Mitre prácticamente desde la ciudad lo tenés retirado. Pero sin embargo, cuando venís desde el parque, o sea, desde la ciudad hacia la ribera, ¿qué imagen tenés? No tenés un posterior. Tenés una parte anterior que es el de las cautivas. Porque el sector de las cautivas está jerarquizado, no está en segundo plano. Entonces, lo
Lo bueno que tiene ese monumento es cómo se pudo pensar una imagen, un conjunto, que sea un monumento en su totalidad y que tenga la misma jerarquía, visualizándolo desde el río como viniendo desde el parque. Entonces, esas son las estrategias de diseño que se tienen que tomar en cuenta cuando se proyecta un monumento. No se trata simplemente de un pedestal con una estatua arriba y una placa. Hay que pensar en dónde se lo ubica porque hay que jerarquizar el espacio público. Eso es lo que hay que tener en claro. Perfecto. Me encantó la explicación del conjunto escultórico de Mitre y las cautivas. Es cierto, se lo pensó así para jerarquizarlo de los dos lados. La siguiente pregunta, que bueno, es algo que usted ya mencionó, queríamos saber si se usaron materiales locales. Ya sabemos que se han usado piedras de Corrientes, ¿y de qué tipo son los materiales locales que se han usado? Si se han usado más materiales aparte de estas piedras que ya se mencionó. Sí, la piedra rosa, la piedra laja, son piedras que se han utilizado, que se han traído de las canteras próximas. Ojo, yo hablo de aquí de Mercedes, pero también de otros lugares un poco más alejados, seguramente. No tengo un dato fehaciente, detallado como para enumerar de qué procedencia exactamente, pero en aquel momento estos monumentos llevaban años, no es que se lo hacía de un mes a otro, sino que llevaban años porque el transporte era dificultoso, porque se tenía que traer vía fluvial, con embarcaciones, o vía ferrocarril. ¿Mm? Tengamos en cuenta que en la primera mitad del siglo XX, cuando se concretan estos monumentos, no teníamos desarrollada la estructura vial que tiene hoy el país, de las rutas, del transporte vial, sino que demandaba justamente el transporte ferroviario por un lado, y sobre todo la conexión que venía desde los puertos de Rosario, de Buenos Aires, a través del río Paraná, por las embarcaciones. Y es entonces de que demandaban un tiempo, la confección también de las figuras escultóricas demandaban un tiempo. Esas figuras escultóricas obviamente no se las hizo, hasta donde yo tengo conocimiento, no se las ha confeccionado en Corrientes. Y creo que la prueba está en el caso de Oliva Navarro, el caso de Lola Mora, o el caso de Perlotti, de que trabajaron en su taller en Buenos Aires. Al igual que la mayor parte de esos materiales, bueno, algunos sí eran cercanos en la procedencia, pero otros venían de lugares más alejados. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿cuál es el monumento más antiguo de Corrientes y cuál es el más nuevo? El monumento más antiguo que tiene la ciudad, que no lo mostré, pero era por una cuestión de la imagen escultórica, claro, es el monumento a la columna conmemorativa de la fundación de la ciudad de Corrientes, que está ubicado en el Paseo Arasatí, en la bajada del Puente General Belgrano. Es del año, creo que 1827, perdón, sí, pero no creo equivocarme mucho en el año exacto, pero es aproximado. Fue durante la gobernación de don Pedro Ferré. Ese fue el primer monumento que tuvo no solo la ciudad, sino toda la provincia de Corrientes. Y lo que hacía era justamente conmemorar la fundación de la ciudad de Corrientes el 3 de abril de 1588. En la parte superior, inicialmente tuvo una esfera, porque era una esfera de cemento que luego fue reemplazada por una figura más reducida de la Cruz de los Milagros. ¿Y cuál era el sentido? Justamente conmemorar el acto fundacional que tuvo la ciudad de Corrientes. Por eso hablamos de una columna conmemorativa de la fundación, no la columna fundacional, sino la columna conmemorativa de la fundación de la ciudad. Y ese modelo, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, era traído de Europa, porque en aquel entonces las columnas estaban recreando justamente hechos históricos, también era una moda. No se adoptó en este caso el de la pirámide, de nuestra pirámide de la Plaza de Mayo, que ya estaba concretada por el maestro Alarife Cañete, la inicial, antes que intervenga Pueyrredón. Sin embargo, aquí se adoptó por una columna, que es un elemento destacado y obviamente está sin una figura escultórica, por eso no lo tomé porque no tiene una imagen escultórica, sin embargo está rememorando un hecho fundante que era el de la ciudad.
Y del monumento más nuevo, a ver, vamos a hablar de la escala de monumentos. Con esto, perdón, no quiero por eso, no quiero por ahí que se malinterprete el hecho de que no tome en cuenta, por ejemplo, la evocación o el homenaje que se haya hecho a una figura importante de la comunidad de Corrientes, como tenemos, por ejemplo, algunos bustos, algunas imágenes escultóricas que se han concretado en la ciudad. Pero creería que como monumento en el sentido de la escala, me refiero a la escala. Escala Y monumental. también una escala monumental y una implantación que es destacada, más allá de ciertas polémicas. No voy a entrar en el tema histórico porque solamente me voy a referir a la condición del hecho monumento y de su estética. Entiendo desde mi punto de vista que el monumento más reciente puede ser el de Andresito, en la rotonda de la avenida costanera Juan Pablo II. Perfecto. Yo considero que es ese, que es, y voy a hacer, perdón, una breve valoración, sin entrar, vuelvo a repetir, en cuestiones históricas, porque no me interesa, digamos, las cuestiones históricas que desconozco exactamente, pero sabemos que es una figura polémica para algunos sectores, sino el hecho de la calidad estética, que pueda ser transgresora, que pueda ser un poco atípica y estéticamente no percibida por todos nosotros, pero que sin embargo, con el tiempo este monumento ya se convirtió en un hito de un sector de la ciudad, porque se trata de una gran figura escultórica. Hay que ver la escala que tiene, que es la imagen de toda una gran escultura, junto con componentes que están a su alrededor, que son obviamente, creo que, transgresores a una estética por todos vista como la estética convencional o clásica de una escultura, pero que sin embargo yo creo que lo que hay que entender aquí es que también la ciudad tiene que tomar en cuenta aportes que vengan de artistas o de conjuntos de artistas que trabajen con ciertas técnicas, porque hay que entender que la ciudad también con el paso del tiempo tiene que ir adoptando, obviamente en armonía, todos estos elementos que puedan ser novedosos y sobre todo que generen también una situación urbana, una situación de referencia, o que puedan generar una convocatoria, más allá de las polémicas que se puedan suscitar desde lo histórico, a eso me refiero. Bueno, nos quedan solamente 2 preguntas. Bueno. Tomando un enfoque actual, en Sí. la que los monumentos tienen poca trascendencia en la vida moderna, ¿cuáles serían, a su entender, acciones que podrían ponerlos en valor, hacerlos más visibles y apreciados por la sociedad en su conjunto? Yo creo que las acciones tienen que ver justamente con recuperar y poner en valor sus cualidades originales. O sea, cuando tenemos un monumento, tenemos que recuperarlo destacando y resaltando esas cualidades originales en los materiales, por ejemplo, en las figuras escultóricas, incorporando, de acuerdo a la característica que tenga cada monumento, otros elementos como por ejemplo el verde y la vegetación que lo jerarquicen. No es necesario para mí que a un monumento se le adosen muchos componentes, o sea, si vamos a trabajar con la iluminación en horas nocturnas, que sea una iluminación criteriosa y que esté disimulada, que no altere las cuestiones visuales. Para dar un ejemplo un poquito más claro, si yo tengo un monumento, voy a ponerle reflectores, pero que no ponga columnas de reflectores elevadas que tapen la visual del monumento, que interfieran la visual del monumento, sino que en ese caso sean elementos de iluminación que armonicen y que los jerarquicen. Eso por un lado. En algunos casos, y esta es una opinión personal, vuelvo a repetir, como hablé hoy de un monumento en particular que ha sido alterado totalmente y ha perdido cualidades artísticas y por ello estéticas relevantes, como es el monumento Juan Bautista Cabral, me parece que ese tendría que ser, desde mi punto de vista como ciudadano, uno de los monumentos a recuperar y revalorizar. Yo creo que ahí la acción se tiene que dar no solo con el monumento, sino con toda la plaza.
Me parece que sería muy importante que esa Plaza Cabral pueda tener, no digamos, la estética o la imagen que tenía hace casi 50 años, que es lo que yo mostraba anteriormente, pero otorgarle otra vez el privilegio que tiene de ser la plaza, desde mi punto de vista, comercial y más céntrica, importante, si se quiere, de la ciudad, por ese lado, y que ese monumento sea revalorizado. Yo creo que se puede hacer, mejor dicho, entre arquitectos sabemos de que hay estrategias que se pueden llevar adelante, que también se puede indagar en el pasado y recuperar algunos elementos que puedan armonizar a ese monumento. Y creo fundamentalmente, como caso puntual, que desde lo personal es ese. Yo tengo entendido y sé de que el monumento a Mitre y las cautivas se lo va a recuperar, se lo va a poner en valor. En ese caso se trata de destacarlo como monumento, como tal, pero ya es un hecho de por sí que no tuvo, salvo las acciones del vandalismo, mayores alteraciones. El resto de los monumentos, por supuesto, el monumento al general San Martín en este momento en la Plaza 25 de Mayo, que está siendo recuperado, valorizado. Y bueno, remitiéndome por último en lo que me decías, yo creo que hay que recuperar las cualidades del material. Hay que resaltar el tipo de material con estrategias de limpieza, con estrategias de que revaloricen el mismo. A veces no es necesario trabajar como algunos dirían, bueno, pintar como pintar el frente de una casa de vuelta, no. Acá hay que tener en cuenta de que cada material tiene una particularidad, que cada material da una respuesta al tratamiento que uno realice sobre el mismo. Entonces hay que recuperar la cualidad del material. ¿Sí? Y en lo posible, si hay un elemento faltante, recuperar con algo, si no se encuentra el mismo tipo de material, por lo menos algo aproximado y que armonice con el conjunto. Eso creo que es una cualidad esencial. Y obviamente la figura escultórica es importante de que se realce y se destaque. Máxime porque la mayoría de los monumentos en los que hablé son de bronce y uno que es de mármol blanco de Carrara, que también es de alta calidad estética. Perfecto, arquitecto. Y la última pregunta, ¿cuáles serían los criterios para la puesta en valor de los paseos que rodean monumentos? Como por ejemplo, ¿cree que ponerle reja para protegerlos es una buena respuesta para el vandalismo? Yo creo que lo que sea recurso para proteger un monumento de hechos vandálicos se debe llevar adelante. Si es una reja o si es una cadena o si es un sector de mojones u otro elemento, yo creo que eso es importante que se lleve adelante. Respecto al enrejado, obviamente, hay que tener en cuenta el criterio y hay que tener en cuenta sobre todo las calidades del monumento. En esto se tiene que tener justamente el cuidado de que la reja no vaya a alterar la cualidad atrayente del monumento, o sea, que no sea la reja más atractiva que el monumento. Porque la reja aporta la estética de un monumento, sí, pero además lo protege. El tema está cómo se lleva adelante la incorporación de la reja. Y en eso hay que tener en cuenta el criterio de disponer un enrejado, destacando simultáneamente las cualidades del monumento. Hay que ver cada situación, hay que ver cada sector, el recurso de la reja, el recurso de la jardinería, por ejemplo. Fíjense que las fotos viejas que yo mostraba de Plaza 25 de Mayo, Plaza Cabral, la Plaza La Cruz, cómo tenían un tratamiento de jardinería próximo al monumento que era importante, y eso se perdió, por ejemplo. Eso como estética. Ahora como protección, las rejas se las puede tener en cuenta porque nosotros lo que hacemos con las rejas es proteger del vandalismo. Porque lamentablemente, si vamos a esperar, digamos, que haya una reacción por parte de la sociedad de manera espontánea y demás, bueno, eso lleva mucho tiempo y no, mientras tanto es necesario protegerlo. Pero vuelvo a repetir, tiene que ser criteriosa, tiene que ser un elemento que aporte, no que quite la calidad del monumento. Perfecto, muchísimas gracias, arquitecto Riera. Siempre es un gusto encontrarnos virtual o presencialmente con usted. Bueno, muchas gracias, Eleonora,
Nuevamente mi agradecimiento a todos ustedes por la invitación. Ya saben que cuando necesiten algún tipo de consulta cuentan conmigo. Lo que quise mostrar hoy fuera un poquito brevemente lo que veo dentro de los monumentos y lo que pude indagar acerca de sus antecedentes. Y por supuesto, de acuerdo a lo que me comentabas, me parece muy auspicioso de que se lleve adelante una planificación para recuperar nuestros monumentos y revalorizarlos, que eso es muy importante para la ciudad. Gracias, arquitecto Riera, por compartir esta noche con nosotros. Gracias, Eleonora, compañera, amiga querida, por acompañarnos hoy desde la Subsecretaría de Planificación Urbana y desde la Dirección de Conservación de Patrimonio Urbano y Arquitectónico. Hoy nos aportó una mirada arquitectónica al trabajo de los monumentos de la ciudad. Cuando hablamos de monumentos, hablamos de historia de la arquitectura, y por eso quería pedirle a Eleonora hoy que nos acompañe desde una mirada arquitectónica y una manera de acompañarnos también la Secretaría de Desarrollo Urbano a este trabajo que hacemos desde la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Subsecretaría de Turismo, de hablar en todo este ciclo de conferencias que venimos desarrollando desde el mes de Corrientes, en un eje temático que compartimos con el interés de muchos correntinos, que es la historia y el patrimonio cultural de nuestra ciudad. Para finalizar en este encuentro virtual, quiero darle la palabra a mi compañero de ruta, mi compañero incondicional en este proyecto, en la planificación de este ciclo de conferencias de charlas 2.0 que pertenecen al programa de capacitación permanente de la Subsecretaría de Turismo Municipal. Es el subsecretario de Turismo de la Municipalidad, el doctor Juan Pedro Picasso, compañero y amigo, con el que trabajamos juntos en esto, y somos de alguna manera quienes coordinamos la planificación de este ciclo de conferencias a lo largo de todo el año hasta el mes de noviembre. Juan Pedro, querido, tu palabra. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todos y muy feliz día de San Juan Bautista, patrón de la ciudad de Corrientes. Hoy estoy muy contento de verlos y ver en Zoom a mucha gente amiga y querida. Quiero traer los saludos del intendente Eduardo Tassano, quien permanentemente está pendiente de este ciclo y nos acompaña para que todo salga adelante. Quiero darte las gracias, Miguel Ángel, por traernos hoy en esta edición dedicada a monumentos y entornos urbanos de la ciudad. También quiero agradecer a todos ustedes, que sin ustedes este ciclo no sale adelante, al equipo que lo hace posible, a vos Alexis, a la arquitecta Leonora Luque que hoy nos está acompañando, a Silvina, a Carlos, a Eduardo La Rosa, a Rosita Martenucci, que nos acompaña a través del observatorio. Bueno, y también quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos el día miércoles 1 de julio a las 19 horas a una jornada que vamos a llamar Naturaleza y Turismo Sustentable, donde vamos a contar con la participación del ministro de Turismo de la provincia, el licenciado Sebastián Eloalden, y el subsecretario de Ambiente, el licenciado Alejandrito Cristián. Y bueno, sin más que decirles, espero que tengan una hermosa noche y dejarles mis saludos. Hasta luego. Gracias, Juan P. querido, por estar todos los días y por ser mi compañero de ruta en todos los proyectos. Quiero despedirme. Me tocó ser el anfitrión, como siempre, de estas presentaciones en el rol de moderador, y es un placer para nosotros compartir este espacio virtual en el encuentro de todos los miércoles. Todos los miércoles a partir de las 19 nos encontramos en la virtualidad para compartir este espacio, para escuchar las ponencias de importantes expositores y para desarrollar desde un abordaje histórico la vida de nuestra ciudad. A todos, muchas gracias
y los esperamos el próximo miércoles. Como bien nos adelantaba Juan Pedro, vamos a tener el tema turismo y naturaleza. El turismo sustentable desde la mirada del municipio de la ciudad de Corrientes, con la invitación del señor ministro de Turismo de nuestra provincia y otros invitados que nos van a acompañar. Gracias y hasta el próximo miércoles. Si Dios quiere, los esperamos como siempre a partir de las 19. Feliz San Juan Bautista para todos.